Amén. Bueno, muy bien. El tema esta mañana, el lado oscuro. ¿El lado qué? Oscuro. Me ponen un par de películas que el lado oscuro de la luna. Bueno, o pronto unos más retro Star Wars, ¿no? El lado oscuro. Que en cierto modo todos tenemos en nuestro corazón. Y pienso que es algo en lo que a veces no pensamos, no queremos aceptar y no queremos trabajar en nuestra vida. El salmista decía algo en su oración y él decía: Señor, líbrame de lo que me es oculto. ¿Líbrame de qué? De lo que me es ¿qué? Oculto. Nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos con una frase: yo me conozco. Usted lo ha dicho, ¿verdad? Yo lo he dicho. Todos lo hemos dicho en algún momento. Bueno, esa es una de las peores mentiras que nos podemos nosotros creer en la vida. No nos conocemos en realidad. Al fondo no nos conocemos. Porque si bien es cierto, de las muchas cosas que vino a salvarnos Jesús, porque la salvación no es solo una cosa, es de nosotros mismos también. Jesús también vino a salvarnos de nosotros mismos. Es que tenemos una naturaleza divina porque hemos aceptado a Jesús, y esa es la que debe de crecer y primar en nuestra vida. También dice la Biblia que tenemos una naturaleza ¿qué? Pecaminosa, una naturaleza oscura, ¿no? Y tal vez la analogía de esta película de Star Wars tiene mucho que ver de no dejarme llevar por el lado oscuro que hay en nuestra vida. ¿Y qué dijo Jesús? Capítulo 8 del Evangelio de Lucas, verso 17. Dice: porque nada hay oculto que no haya de ser ¿qué? Manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Regularmente, y no está mal, de interpretación, hablamos de que las cosas a la final salen a la luz, ¿no? O sea, lo malo que hacemos va a salir a la luz, y de pronto tú puedes pensar en eso y pensar en tu pasado y decir: uy, hay cosas que yo no quiero que nadie sepa, ¿verdad? Hay cosas que tal vez llegamos a hacer, a pensar, a decir que no quisiéramos que nadie se diera cuenta. Y a veces cuando leemos esto decimos: uy, todo vas aquí, no, qué vergüenza. Pero más allá de eso, y a veces lo vemos de esa manera y con cierto miedo y temor. Y yo no estoy diciendo con esto que vamos a andar en la oscuridad. Yo no estoy diciendo con esto que vamos a andar haciendo cosas que no debemos. No, pero este versículo tiene un lado precioso que a mí me parece maravilloso, y es que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a trabajar en mi corazón para empezar a sacar lo que hay oscuro en él, para exponerlo a su luz y cambiarme a mí. No hay nada oculto, o sea, ni yo mismo lo sé muchas veces, ni nosotros mismos sabemos. ¿No ha visto personas que, bueno, ¿y esta persona por qué reaccionó así? ¿No ha escuchado personas que dicen: es que hasta yo me desconozco frente a esta situación? ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Y Dios, ¿qué quiere? Empezar a coger ese lado oscuro, ¿no? Como la luna, ¿no? La luna como va girando, pero ella no tiene movimiento de rotación, pues siempre está alumbrando el mismo lado, ¿no? Siempre va reflejando el mismo lado. Bueno, hay un lado oscuro de nuestro corazón que Dios quiere alumbrar, que Dios quiere traer su luz para traernos más libertad, para que podamos vivir con más libertad en nuestra vida. De hecho, una de las cosas que hacen los tiempos de ayuno es eso. La mayoría de personas cuando están en ayuno aflora su mal carácter. Y eso no es porque tiene hambre, no es porque está en ayuno, es porque Dios le está diciendo: amiguito, ¿no? Todavía falta. Está alumbrando tu lado oscuro. Y es que todos tenemos que tratar con eso en nuestra vida, y Dios usa las diferentes circunstancias que suceden precisamente para eso. Y voy a hablarte de 3 personajes en específico en esta mañana. El primero es un chico, bueno, luego se convirtió en persona, pero en hombre adulto, pero es Jacob.
¿Quién fue Jacob? Bueno, su nombre significa mentiroso o tramposo, ¿no? Ese era su nombre, así le colocó su padre, su madre. Crece con su hermano Esaú. Le compra en un momento de debilidad, coge a su hermano y le compra la primogenitura. Luego va como impostor ante su padre, ¿no? El padre dice: voy a bendecir a mi hijo. Isaac ya estaba ciego, ¿no? ¿Qué era la bendición en ese momento? Bueno, aparte de colocar su mano y desatar una palabra sobre ellos, la bendición del primogénito, ¿qué era? Que la mitad de la herencia y la mejor parte era para él, ¿no? Aparte de poner sus manos y decir lo que lo que Isaac dijo. Así que él va donde su padre y le dice: quiere que lo bendiga, pero la bendición del primogénito era para Esaú. Así que su mamá lo disfraza, en otras palabras, y él lo toca porque Esaú era velludo, Jacob no. Jacob pasaba por Coca-Cola y lo etiquetaban. Y entonces le pusieron pelo de cabra, y cuando él le aplicó la misma fragancia que se aplicaba. Y cuando Isaac dice: bueno, este no es como la voz de mi hijo, pero sí está peludo y el olor. Ve y prepárame una comida. Jacob era buen cocinero, va y le prepara una comida, él lo bendice, y Esaú también va a prepararle, pero él se va a casar porque Esaú era cazador. Cuando digo que se va a casar con Z, ¿no? Todavía no se había casado con ese. Se va a casar y a traer un venado. Mientras él va y casa, Jacob hace la comida, entra, Isaac lo bendice, y cuando llega Esaú dice: ¿y aquí qué pasó? Señor, papá, dame la bendición. Le dice: no, ya la primera bendición se la di a tu hermano y para ti hay otra, pero no es la misma. Para ti hay otra, pero no es la misma. Así que Esaú, ofendido, amenaza de muerte a Jacob. La mamá le dice a Jacob: pues hijo, te toca irte entonces también. Hay una conversación entre Isaac y Jacob donde Isaac le dice a Jacob que vaya y busque esposa entre su pueblo, y Esaú, en venganza hacia sus padres, va y busca una esposa que no es de su pueblo, solo por vengarse de sus padres. Pero bueno, esa es otra historia que dejaré allí. Y su madre envía a Jacob a casa de su tío Labán, ¿no? Y él va, llega donde su tío Labán, y un día, cuando llega, el día que llega, se encuentra con una mujer que viene a darle de beber a los rebaños. Esa mujer se llama Raquel. Él, como decimos, amor a primera vista, él dice: no, que no es a primera vista, pero él dice: bueno, esta mujer le echó el ojo, en otras palabras. Luego llega donde su tío Labán y le dice: bueno, tú no me vas a trabajar de balde, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? ¿Cuál va a ser tu sueldo? Y es que esto se llama libre mercado, ¿no? ¿Cuál va a ser tu sueldo? Vamos a hacer un trato en que cuánto te vas a ganar tú y cuánto te puedo pagar yo. Eso se llama libre mercado, no que te impongan cuánto tienes que ganar y cuánto tienes que, bueno, ¿no? Y cuánto es que tienes que pagar. Así no funciona el libre mercado, y eso no trae prosperidad ni bendición en realidad. Libre mercado es donde dos personas llegan a un trato que los dos consideran justos para sí mismos y trabajan por ello. Así que ellos llegan a un trato y le dice: bueno, yo me enamoré de tu hija Raquel, así que voy a trabajar 7 años por ella, ¿no? Y efectivamente, entonces Jacob empieza a trabajar en casa de Labán 7 años. Terminados los 7 años, le dice: bueno, llegó la hora del matrimonio. Y efectivamente fue y se casó, pasó la noche de bodas, y al otro día abre los ojos Jacob y dice: espérate, esta no es Raquel, no, me hicieron gancho ciego, esta es Lea. Y él va y le hace reclamo a Labán, y él le dice: no, es que primero se tiene que casar una y luego la otra. Bueno, entonces yo te trabajo otros 7 años por Raquel. Dice que le parecieron pocos. Te trabajó 14 años por la esposa que quería y le parecieron pocos. Parecen los muchachos de hoy en día, ¿verdad? Tenía que esperar 14 años y le parecieron pocos. Pero él dice que le pareció poco porque la amaba. Pero aquí viene lo interesante del asunto. Luego terminan los 7 años y dice: ya van 14, ¿no?
Y dice Jacob, bueno, ya me quiero ir para mi casa, ¿no? Necesito que me liquiden, ¿no? La liquidación. Y Labán le dice, bueno, ¿cuánto vale tu liquidación? Le dice, muy sencillo, aquí hay ovejas, sí que las ovejas pintadas son mías, las blancas y son suyas, pero y dice, ok, perfecto, entonces mañana hacemos la división de las ovejas. Y Labán esa noche coge a los pastores y les dice, bueno, me hacen el favor y me dejan solo las ovejas blancas en los rebaños. Y se van 3 días de camino, o sea, en una noche se caminaron 3 días de camino, ¿no? Cuando al otro día llega Jacob a ver las ovejas, un mar blanco. La liquidación por ningún lado. No estaba. Así que él dice, bueno, ok. Y se pone a trabajar y hace aparear las ovejas y Dios le da una estrategia y empiezan a nacer las ovejas abigarradas o pintadas y él empieza a sacar lo suyo. Trabajó 4 años más. Perdón, 6 años más. 6 años más trabajó por esa liquidación. Trabajó 14 por la esposa y 6 por la liquidación. Y Dios le dio la estrategia y luego él se va, ¿no? Con sus esposas y su liquidación. Se fue bien liquidado por lo menos. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia con el lado oscuro? Jacob tenía un lado oscuro. Era tramposo. Y era algo con lo que Dios tenía que lidiar en su vida. Jacob era una persona aventajada y era algo con lo que Dios tenía que lidiar. Es como lo que diríamos hoy, este es muy abeja, ¿no? O sea, siempre saca ventaja de la oportunidad que tiene, pero termina en la casa de Labán, donde Labán le saca ventaja. Y creo que en la vida todos sufrimos injusticias. ¿Alguien aquí ha sufrido alguna injusticia en la vida? ¿Cierto que sí? Y eso nos molesta, ¿no? Y eso, aparte de que nos molesta, nos duele. Y dependiendo de quién venga también duele. Y dependiendo de quién venga también molesta mucho. Enoja. La injusticia a veces dan deseos de venganza. La injusticia a veces dan deseos de que la otra persona pague. Así yo no sé al que la haga pagar, pero me alegra tanto que no le esté yendo tan bien porque para que sepa lo que yo sentí. Ese es nuestro lado oscuro del corazón, porque nos alegra eso. No me alegra, pero me da un fresquito, dice la gente. Ese es nuestro lado oscuro. Ese es nuestro lado oscuro. Y Jacob tuvo que lidiar con eso, porque Dios le cambió el nombre al final, ¿no? Después de que él sale una noche, Dios le dice, ya no te llamarás tramposo, ahora te llamarás príncipe Israel. Pero Dios tuvo que tratar con él. Y lo más curioso es cómo trató Dios con el lado oscuro de Jacob, si no fue con lo mismo que él era. Labán estaba representando para Jacob lo que él mismo era, porque es que nos duele cuando somos injustos, cuando son injustos con nosotros, pero a veces lo que nos disgusta de las personas es lo que hay en nuestro corazón. ¿Tienen notado que hay gente que a veces nos cae mal? ¿No? ¿O a mí nomás me pasa? Bueno, yo pregunto, no digo de pronto a mí, pero cuando alguien siento que me cae, como, yo puedo juzgar a esa persona y decir las actitudes que de esa persona a mí me disgustan, pero realmente lo que eso quiere decir no es que esa persona tenga muchas actitudes malas, sino que cuántas de esas actitudes realmente son las que tengo yo, y por eso es que me disgustan tanto. Regularmente la gente que nos cae, no estoy hablando del 100%, tal vez hay otras razones, pero normalmente cuando alguien nos cae mal es porque se parece mucho a nosotros. Dice un refrán por ahí, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. A veces esa persona que lo que está mostrándonos es nuestro lado oscuro.
Y Dios a través de eso quiere tratar nuestra vida con eso. Pero lo interesante es que cuando Dios trata nuestra vida con eso, pasan cosas bonitas. Vamos para allá. Génesis 29-28 dice: e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. ¿Qué pasó? Él se casa con Lea y le dice, no, entonces le dice, bueno, esta es la primera semana que era como la norma de luna de miel de ellos, y luego te doy a Raquel. Cuando usted sigue leyendo esa historia, ¿sabe qué va a encontrar? O sea, Lea representa la injusticia. O sea, lo pusieron a trabajar por una cosa y no le pagaron lo que era. O sea, él trabajó por Raquel, pero le entregaron, o sea, lo tumbaron, lo engañaron. Pero ¿sabe lo interesante de esta historia? ¿Quién le dio más hijos? Lea, cuando usted lee la historia, fue Lea la que le dio más hijos a Jacob que Raquel. Raquel es la que él amaba y la que él está enamorado. Claro, que nos gusta la parte bonita de nosotros, nos gusta la parte buena de la vida. Y no porque lo otro sea malo, sino porque lo otro revela nuestro mal lado. Pero cuando Dios empieza a tratarnos a través de las injusticias, es que es injusto. Sí, la pregunta no es esa, o la respuesta no es esa, es Dios que está tratando en mi vida, es Dios que quiere hacer a través de eso, porque a través de eso que Dios hace en mi vida, que no me gusta, de ese trato que a mí no me parece, de esa injusticia, Dios quiere sacar el mejor fruto para mí. ¿Qué pasa si él desecha a Lea? Pues no tiene no nace Leví, no nace Judá, no que digamos que son las dos tribus más representativas, pero son hijos de ¿quién? De Lea. ¿De qué tribu nace Jesús? De Judá. ¿Judá de quién es hijo? De Lea. Pero casi a ninguno nos gusta Lea. A casi a ninguno nos gusta Lea, estar cerca de Lea, pero Lea nos da los mejores hijos. Lea nos da los mejores frutos. Los tiempos difíciles dan los mejores frutos. No sé si esto, quien lo dijo, bueno, quien leí que dijo esto, realmente lo dijo, pero me parece interesante. Dice que, esto es lo que leí. Sé que la frase tiene mucha de verdad, aunque el autor no estoy seguro que sea, pero dice que fue uno de los hombres que levantaron los Emiratos Árabes. Y dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos prósperos. Tiempos prósperos crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Otra vez? Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean tiempos de progreso, de bendición. Tiempos de progreso, si no se hace lo correcto, obviamente crea hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Lea, los tiempos difíciles sacan lo mejor de nosotros. No nos gusta, viene un tiempo difícil, personal, familiar, el que sea. No, es que eso saca lo mejor de nosotros. Lea le dio a Judá. Tuvo que vivir con Lea, pero no nos gusta a veces, porque nos refleja, o sea, Lea representaba yo creo que Lea le recordaba lo tramposo que había sido toda su vida. Hay una película, Saulo de Tarso, la película, me llama la atención, no estoy diciendo que esta tal vez sea la correcta o no, pero me llama la atención la interpretación que le da al aguijón de la carne de Pablo.
Muchos creen que es una enfermedad, la Biblia no lo dice, otros dicen que es el orgullo, pero desde la perspectiva de este director, el aguijón en la carne de Pablo era recordar cada día todos los cristianos que él había matado. O sea, y cuando yo lo oigo, tiene sentido, porque ahora yo soy cristiano, es el apóstol, pero ¿cuál es su pasado? Que yo maté a los que yo por ahora me hago matar. Yo los mataba, yo los llevé a la cárcel. ¿Qué consintió Pablo? La muerte, lo mataron a piedras. Que no lo estaban, no fue una inyección letal, no, lo lapidaron. ¿Qué era? Que lo ponían en el centro y de a uno iban pasando, una pedrada, el siguiente, hasta que lo mataban. Eso no es una muerte bonita, y Pablo estaba allí viendo cómo mataban a Esteban y permitiéndolo, dice, lo consintió. Le hacía acordar su lado oscuro a Jacob. Pero eso, que era malo, ¿qué hizo Dios? Dios tuvo que trabajar con él. Ahora, trabajó también con él en Génesis 30:30, que ya aparece la conversación entre Labán y Jacob cuando él ya se va a ir. Y le dice, mire lo que le dice Jacob a Labán: porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Aquí ya él estaba pues pidiéndole la liquidación, o sea, ya está que chao. Pero él le dice, mira, aún en medio de injusticias que vivimos, aún en medio de cosas que no nos parecen, la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Una bendición. Te bendeciré y serás ¿qué? Bendición. Y aún aunque Labán, o con esto, Labán era injusto con Jacob, pero por el hecho de que Jacob estaba allí, aunque Labán era injusto, todo estaba siendo ¿qué? Bendecido. Es curioso. Él estaba recibiendo una injusticia y estaba soportándola, estaba viviéndola y estaba soportándola de buena manera. Estaba dejándose tratar por Dios él, porque a veces queremos, a ver, si fuésemos Jacob, ¿cuál sería nuestra oración? Señor, cambia a Labán. No, esa sería nuestra oración. Señor, que Labán sea más justo. Señor, que Labán no me cambie el salario cada rato, porque se lo cambió 10 veces, pero no para subírselo, ¿no? Porque bueno, cuando usted lo llaman y le dice, venga, le vamos a subir el salario. Pero no, Labán no llamaba a Jacob para subirle el salario. 10 veces se lo cambió, pero para abajo. Llamaba y lo sentaba, Jacob, venga. Ojo con esto, Labán estaba ¿qué? Prosperando a causa de Jacob. Y cuando prospera la empresa, ¿qué espera el que está trabajando? Bueno, ¿todo va bien? ¿Estamos trabajando duro? Pues yo espero que me suban el salario. Venga, Jacob, tú vas a tener que bajar el salario. Pero esto está creciendo. No, pero te lo vas a tener que bajar 10 veces en 20 años, o sea, cada 2 años le bajaba el salario. Eso no suena bueno, eso no suena bonito, eso suena y es injusto. Yo no estoy justificando a Labán, ojo con esto, yo no estoy diciendo que lo que Labán esté haciendo está bien hecho, yo no lo estoy justificando bajo ningún punto de vista. Estamos hablando del corazón de Jacob. Pero Jacob siguió allí porque Dios estaba tratando su corazón, y mientras Dios trataba su corazón, todo lo que había prosperaba. Y ya cuando la liquidación también lo iba a tumbar, y él dijo, pues no, y Dios le dio la estrategia y él salió en bendición de allí. Hoy nunca podemos olvidar algo: nosotros somos una bendición. No dejemos que el lado oscuro de nuestro corazón dañe eso. En la iglesia, a ver, somos nosotros como individuos los que bendecimos nuestra familia. Cuando yo me convierto a Cristo,
Usted y yo nos convertimos a Cristo, somos ¿qué? Una bendición para nuestra familia, una bendición para nuestros vecinos, pero también somos la bendición de nuestra nación. ¿Quién es? La iglesia. No es el gobierno, no es un sistema de gobierno, no es las personas. La bendición de una nación está en la iglesia. Jacob estaba allí y aunque Labán era injusto, todo prosperaba. Y aunque Jacob podía ver que todo iba en detrimento para él, si usted mira al final no fue así. Pero Dios tenía que tratar con su lado oscuro. Luego aparece otro hombre, hijo de Jacob, José. Aparece don José en la historia y José tiene un sueño, va, se lo cuenta a sus hermanos se enojan por obvias razones. Luego se lo cuenta no solamente a sus hermanos, sino que José hace una reunión familiar, papá, mamá. Mira, yo me soñé que 12 estrellas, el sol y la luna se postraban ante mí. ¿No? Los hermanos dijeron, ahora pues el más. La bendición era del primogénito. Primogénito de Jacob era Rubén, pero Rubén había cometido una atrocidad por allá. Ahí se las dejo de tarea. ¿Qué hizo Rubén? Que Rubén no aparece en las 12 tribus de Apocalipsis. Que Rubén cometió algo que no debió hacer. ¿Quién iba a ser? Tenía que haber un primogénito que iba a llevar toda la bendición, pero José, Dios le da esa revelación, va y se lo cuenta a los hermanos dicen que quién es. Así que lo primero que hacen los hermanos es intentar matarlo. Luego lo venden como esclavo y termina de esclavo en la casa de Potifar. ¿Sí o no? Él era el hijo preferido de su padre y termina de esclavo. Eso es injusto, que sus hermanos lo hayan vendido como esclavo. Es injusto que lo hayan intentado matar, que lo tiraron a una cisterna, a un aljibe, no que estaba sin agua, estaba seco, que lo iban a ahogar. No lo tiraron allá para que mojara los pies, lo iban a ahogar. Cuando cayó, la cisterna seca. A ver, somos hijos de Dios, tenemos un propósito en esta tierra, y aunque las injusticias vengan sobre nuestra vida, Dios siempre estará para protegernos. A José lo intentó ahogar y cuando cayó, no, esto está seco. No salió de la cisterna, pero estaba seca. Luego lo venden como esclavo, eso es injusto. Luego lo compra Potifar y lo lleva a su casa y lo pone por mayordomo de su casa. Y él estaba viviendo bajo él era el hijo de un terrateniente, ¿no? O sea, era el hijo de un tipo que tenía ganado, tierras, él vivía bien. Y ahorita estaba como ¿qué? Como esclavo a causa de sus hermanos. Y eso puede amargarle el corazón a uno. Por culpa de otro yo estoy como estoy. Por culpa de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de fulano. Por culpa de yo estoy como estoy. Si fulano no me hubiera hecho, si no hubiera dicho, si Perencejo no. Esos serían nuestros pensamientos que rondarían nuestra cabeza a Dios. Eso llenaría nuestro corazón de amargura, de odio, de resentimiento. Y cuando eso pasa, la Biblia dice que perdemos la gracia de Dios. Cuando nuestro corazón se llena, Hebreos dice que cuando nuestro corazón se llena de odio, de resentimiento, de amargura, dice, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Pero José no permitió esto. Él podía tal vez añorar en su casa y decir, uy, acá ya comía bueno, ya no, me compraban la ropa que yo quería, no, mi papá me tenía bien. Pero José era un esclavo más. Pero ¿qué pasaba en casa de Potifar mientras estaba José? Verso 3 del capítulo 39 de Génesis. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que era el amo, o sea, el dueño, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ojo, con él se estaban cometiendo injusticias,
Pero ¿qué hace Dios mientras hay injusticia con nosotros? Nos hace prosperar. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando la injusticia viene, lo que alimentamos es nuestro lado oscuro. Y eso es lo que nos daña. Cuando la injusticia viene, yo no puedo alimentar mi lado oscuro. No, Dios aún allí me va a seguir bendiciendo. Dios me va a bendecir a mí y al que está cometiendo la injusticia conmigo. Eso no nos gusta. Es que eso no nos gusta, porque queremos que el que hace mal pague. No, porque es que a nosotros nos gusta la gracia de Dios para con nosotros, pero la ley de Dios para con los demás. No, ¿a quién nos gusta que Dios lo perdone? ¿Cuántos han fallado? Hemos tenido que ir a decir: ay, Señor, perdóname. Pero cuando otro falla con nosotros, te hace mucho, ¿no? Ojalá y pague por lo que me hizo. O sea, a nosotros nos gusta que Dios tenga misericordia de nosotros, pero para con el vecino, ojo por ojo y diente por diente. Que fue la analogía que explicó Jesús con el rey, al cual el hombre le debía mucho y fue y le pidió perdón y el rey lo perdonó, pero cuando llegó a la esquina había uno que le debía unas cuantas monedas y lo estaba ahorcando por las monedas. Y fueron y le dijeron al rey: Rey, aquel hombre a quien tú le perdonaste tan grande deuda está ahorcando a su vecino ahí en la esquina por unas monedas. Y el rey dijo: ¿cómo así? Tráiganlo acá, métanlo a la cárcel y que pague hasta el último cuadrante. Y allí usa la Biblia una palabra que es verdugos. Que los verdugos, no dice carcelero, Jesús usa una palabra que es verdugo. Y la palabra verdugo significa atormentador. O sea, no era simplemente que lo metía a la cárcel, sino que lo atormentaba, o sea, lo torturaba día y noche. Dios te perdona, pero cuando tú dejas de alcanzar la gracia de Dios por alimentar tu lado oscuro, tú no tienes paz. Tú estás atormentado por esos pensamientos y el enemigo refuerza eso. Tú estás atormentado, empiezas a atormentarte y eso te daña la salud física, espiritual y emocional. Una falta de perdón, una ofensa no resuelta es como una herida interna. Tú estás goteando y goteando sangre y muriéndote lentamente, física, emocional y espiritualmente. José podía decidir pasar las noches pensando en por qué estaba como esclavo, por qué mis hermanos fueron tan malos, por qué tuvieron que ser tan malos mis hermanos, por qué fueron así, yo qué hice para merecer esto. José podía pasar las noches meditando esto y mucho más tal vez. Pero cuando uno lee la historia se da cuenta que no fue así. Y luego no solamente sus hermanos cometen una injusticia, sino que aparece la mujer de Potifar y con una calumnia lo manda a la cárcel. No es injusto ir a la cárcel por una calumnia. Y fue a la cárcel y fue tan buen preso que lo pusieron que el carcelero lo puso de administrador de la cárcel también, a un preso. Y al final, ¿dónde termina José? Segundo al mando de la potencia en ese momento nacional, que era Egipto. Pero Dios tuvo que tratar también con el lado oscuro de José. En José había orgullo. Y se nota cuando habló con sus hermanos. En José necesitaba ser tratado en su corazón. Y lo curioso es que los trató ¿con qué? Con injusticia. Uy, es que a mí la injusticia me hace hervir la sangre. Bueno, la que nos debe hacer hervir la sangre es la injusticia que cometen con los demás. Sí, claro, eso nos debe de generar, la injusticia que yo veo que cometen con otros sí nos debe generar malestar en el buen sentido. O sea, ¿en qué puedo hacer yo por la persona con quien le están cometiendo la injusticia?
no venganza tampoco, no, ojo, no alimentemos nunca nuestro lado oscuro, pero obviamente la injusticia nos tiene que mover a hacer algo. Otro hombre que vivió esto, David. David era el último hijo de Isaí, era quien cuidaba las ovejas. Un día, haciendo un mandado, tiene una oportunidad, pelea, pues uno dice que pelea con Goliat, él no peleó, simplemente le dio una pedrada. Se enfrentó, lo venció, le cortó la cabeza, eso quedó así. Más adelante, el rey Saúl, narra la historia que el rey Saúl era atormentado por un demonio. Entonces él preguntó, ¿qué hago? Los consejeros le dijeron, hay un muchacho en casa de Isaí, el hijo de Isaí, prudente, hermoso, sabe tocar, ¿no? El tipo no era todo un personaje, ¿no? Toda una estrella. Y lo llevan a la casa de Saúl, al palacio, y cada que David tocaba el arpa, ¿qué pasaba con Saúl? El espíritu malo que tenía Saúl se le iba y Saúl descansaba, reposaba. Pero ¿qué pasó? Dios empezó a prosperar a David. Dice primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Qué pasaba? Salían a la guerra y el batallón que iba con David le iba mejor que el batallón que iba con Saúl. Saúl no entendía esto. Saúl no entendía esto. Saúl quería que le fuera mejor a él que a David. Pero el diseño del reino de Dios no es ese. El diseño del reino es que a los hijos le vaya mejor, o sea, que a los padres, que quien usted discipula le vaya mejor que a usted. Eso fue lo que dijo Jesús. Los que creen en mí, cosas mayores de las que yo hice, ¿qué dijo? Harán. ¿Qué les dijo Jesús? Es necesario que yo me vaya, que yo no esté con ustedes. Voy a dejarles al Espíritu Santo, pero yo me voy, para que ustedes hagan. Y Saúl empezó a sentir celos de David, pero en David no estaba el corazón para dividirle el reino a Saúl, en otras palabras. Él ya sabía que el reino se le iba a dividir, ya él había cometido bastantes errores, pero no era David. De hecho, eso pasó 2 generaciones después de David. David no tenía ese corazón, David era un siervo. Pero Saúl, dice la Biblia, empezó a sentir celos de David. Pero David, ¿qué seguía haciendo? Tocando el arpa en casa de Saúl. Hasta que un día Saúl lo miró, y no lo miró con buenos ojos, y tomó la lanza en la mano mientras David tocaba. Versículo 11 dice, y Saúl, versículo 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Qué belleza de jefe, ¿no? Pero David lo evadió, ¿cuántas? 2 veces. O sea, Saúl lo intentó matar la primera vez y David no salió corriendo. ¿Qué hizo David cuando Saúl le mandó la primera lanza? Siguió tocando. Saúl estaba cometiendo una injusticia con David, pero David siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió adorando,
aunque estaba siendo víctima de una injusticia, David siguió ¿qué? Adorando. Aunque David estaba siendo el perseguido, David siguió sirviendo en la casa de Saúl. 2 veces. Dice, mas Saúl, verso 12, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba ¿con quién? Con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl se alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba adelante del pueblo. Y dice el verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y Jehová estaba con quién? En todos los 3 casos, por lo menos que hemos visto, Dios estaba con aquellos que estaban siendo sometidos a injusticia. Aún si queremos meter una cuarta, la misma Lea tuvo un trato injusto. Su papá prácticamente la vendió a Jacob, a alguien que no la quería, pero fue la que más hijos tuvo. La injusticia, a ver, David tenía que tratar con eso que había en él, en su vida, en su corazón. ¿Y cómo lo hizo Dios? Luego a David le toca salir corriendo de allí, ¿no? Saúl lo pone por general y él entra y sale y las batallas y viene. Él nunca intentó quitarle el reino a Saúl. Si usted sigue leyendo la historia, usted se va a dar cuenta que a David, a causa de que Saúl quería matarlo, se va a vivir al monte, se va a vivir a una cueva, la cueva de Adulam. Y él tiene la oportunidad 2 veces de matar a Saúl y no lo hace. No lo hace. Por el contrario, cuando ya lo tiene lejos, ¿sabe qué palabra usa David para referirse a Saúl? Mi Señor. Me quiere matar, pero es el rey. Mi Señor está siendo injusto conmigo porque me está persiguiendo sin justa causa. O sea, David no había hecho nada malo. Mi Señor. Y el día que matan a Saúl, bueno, Saúl se traspasa con una espada y luego viene otro y lo remata, ¿no? Cuando uno lee los 2 textos se da cuenta de que Saúl quedó medio vivo y dijo, no, yo creo que se maten. Y alguien lo mata. Y ese alguien, que seguramente sabía que había una profecía sobre David, va donde David y le dice, Saúl ha muerto, ¿qué pasó? Yo lo maté. Y él cree que David va a decir, wow, ya murió Saúl, entonces sigo yo, ¿no? Qué alegría, me quité. ¿Sabe qué hace David? Manda a matar al que mató a Saúl, porque ¿por qué mató a Saúl si era el rey? Nosotros estaríamos contentos, uy, lo echaron, ¿no? Uy, se fue, uy, le fue mal, ahorita yo me quedo, ¿no? Entonces estaríamos contentos. Nuestro lado oscuro estaría muy contento con eso. David no. David no le alegró la muerte del hombre que lo quería matar, aun cuando esa muerte representaba que David iba a ser el rey. Y David salía, Dios estaba ¿con quién? Con él, aunque estaba siendo blanco de la injusticia. Jacob estaba siendo blanco de la injusticia. José estaba siendo blanco de la injusticia. Pero Dios estaba con ellos y los hacía ¿qué? Prosperar. Todo lo que hacían salía bien. Al final, todos tuvieron un buen final, pero porque no alimentaron su lado oscuro, el lado oscuro de su corazón. Nosotros nos pueden sonar muchas cosas injustas, pero nosotros tenemos que seguir viviendo para el Señor, haciendo lo que hacemos para el Señor, no para los hombres, no para tener un reconocimiento, porque de eso no se trata, sino para ¿quién? Para el Señor. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Ojo, dice humillaos.
Y a mí un día el Señor me habló con esa palabra algo interesante. Porque todos hemos vivido, todos nos hemos sentido humillados en algún momento. ¿Alguien se ha sentido humillado aquí? Yo no. ¿Alguien en algún momento ha tenido una actitud, una palabra que nos ha hecho? Y claro, pues digamos que vamos al Señor, o sea, así me siento. Y el Señor me llevaba a pensar en esto. ¿Quién puede tirar al suelo a quien está acostado en él? ¿Yo puedo tumbar al suelo a alguien que está acostado en el suelo? No. Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar tonto, pero aquí va. ¿Quién puede humillar al que está humillado? La Biblia, cuando habla de humillar, habla de que yo lo haga o otros lo van a hacer. Ya. Si yo no me humillo, otro lo va a hacer. Mientras yo permanezca humillado, no quiere decir que otros no van a tener la actitud, las palabras de humillación hacia mí, pero el punto está en que como yo ya estoy humillado, no me voy a sentir humillado. O sea, ¿cómo puedes humillar al humilde? No puedes humillar al humilde. Y eso va a mantener sano tu corazón, porque no puedes humillar al humilde. No lo puedes humillar porque ya decidió humillarse. ¿Por qué Jesús nos respondió ante las humillaciones? ¿Qué dice Filipenses? Se humilló hasta lo sumo, se despojó de ser Dios. Primera, y segunda, se hizo hombre, y tercera, se humilló hasta lo sumo. O sea, la humildad de Jesús fue de Dios, se despojó de ser Dios, dejó su gloria de Dios. 1, 2, se hizo hombre. 3, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, hasta lo más bajo. Por eso cuando lo humillaban, ¿qué dice la Biblia? No respondía con maldición. Como cordero era llevado ¿a qué? Al matadero. No decía nada. Lo golpeaban con varas en la cabeza, porque eso dice la Biblia, lo golpeaban con varas en la cabeza, pero no era un golpecito. Golpeaban con varas, le arrancaron la barba con la mano. Lo despellejaron vivo, pusieron a cargar con la piel viva un madero y a caminar. ¿Cuántos? 3 kilómetros creo que era que había entre el pretorio y el monte de la calavera, creo que eran 3 kilómetros. A ver, se lo pongo aquí, de aquí al cementerio hay 1 kilómetro. Y eran más o menos 3 kilómetros si mi memoria no falla. 3 kilómetros, despellejado, chorreando sangre, golpeando y hágale. Pero no profirió ninguna maldición. No alimentemos nuestro lado oscuro. Por el contrario, dejemos que salga a la luz a través de las circunstancias. No hay nada oculto. O sea, cuando alguien me molesta, cuando algo me moleste de otro por su manera, no juzguemos al de allá. Volteemos el dedo. ¿Será que yo soy así? ¿Qué tengo que cambiar? O sea, si tengo algo malo contra otro, yo no voy a alimentar. ¿Qué es lo malo que Dios está sacando a la luz de mí? ¿Qué es lo malo que Dios está sacando a la luz de mí? No hay nada oculto que no haya de ser, ¿qué? Manifestado. Dios quiere manifestar. Nuestro corazón se manifieste y yo pueda decir, estoy actuando. No justifiquemos en las injusticias de otros nuestras malas actitudes. No justifiquemos en las injusticias de otros nuestro mal corazón. Por el contrario, dejemos que eso permita que alumbre y busquemos a Dios y digamos: Dios está en mi corazón, estoy enojado, molesto, quiero vengar. Dejemos que Dios alumbre ese lado oscuro. José fue sometido a tentación sexual
Y él tuvo que tomar una decisión. Él pudo alimentar su lado oscuro o sencillamente fue tentado. Tuvo que tomar una decisión. En cada aspecto de nuestra vida vamos a ser tentados. Nuestro corazón va a salir a la luz, a flote. Vamos a tener pensamientos que, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué está haciendo Dios sacando a la luz? No para contárselo a todo el mundo, sino para confrontarte con Él. Es la luz. Jesús es la luz que quiere alumbrar nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón, nuestras áreas más oscuras de nuestro corazón. Las quiere alumbrar con su luz y llevarnos a libertad. Jacob terminó en libertad, volviéndose a Israel. José terminó en libertad siendo el gobernador de Egipto. David terminó en libertad siendo el rey de Israel. Pero tratemos con nuestro lado oscuro. Somos la bendición de esta tierra. Somos la bendición de las familias, es la iglesia. La bendición de esta nación es la iglesia. Comportémonos como tal y vamos siempre a ver la gloria de Dios en todo. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida y la de tu familia. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te invitamos a que nos escribas al WhatsApp 311-310-1701. Queremos seguir orando por ti y tus peticiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, así te llegarán las notificaciones de todas nuestras actividades. Estamos comprometidos en extender el reino de Dios, que su palabra corra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Por eso, si deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas bancarias. Tus aportes hacen posible que el mensaje de amor, esperanza y restauración cada vez llegue a más personas. Dios te bendiga.